Muy bien, saludamos a Juan Espinal, es representante a la Cámara por el departamento de Antioquia. Muy amablemente nos acompaña aquí. Juan, bienvenido. Bueno, ¿Cómo amanece? buenos días. Oiga, felicitaciones, tremendo set, tremendo montaje. Innovaron, felicitaciones a Teleantioquia y a ustedes. Los antioqueños se merecen lo mejor. Total. Eso sí, no hay discusión alguna. Sí, y aquí claro pensamos que siempre en la claridad de la información para todos los antioqueños y todos los televidentes, porque me ha sorprendido mucho que no solamente nos escriben antioqueños, personas conectadas de todos los rincones de Colombia que no tienen nada que ver directamente con Antioquia y les gusta ver consejo de redacción. Entonces, muchas gracias por siempre estar con nosotros conectados. Bueno, Juan, entremos en materia y hablemos de todo lo que está pasando en el país a partir de esta decisión del Consejo Nacional Electoral. Prende las alarmas y dice, bueno, vamos a poner los ojos frente, o por lo menos la lupa, frente al desarrollo de la campaña del presidente Gustavo Petro cuando era candidato en el año 2022. Ha dicho el presidente que esto sería un golpe blando, un golpe de Estado contra él. ¿Cuál es la opinión suya frente a este tema? ¿Qué es lo que viene para Colombia? Bueno, Sebastián, primero permítame saludar nuevamente a Bernie, gran amigo y, oiga, compañero de estudio. A Marcela, a Manuela, a Sebastián, muchas gracias por la invitación a todos los antioqueños. Lo primero es que en Colombia no existe golpe blando o intento de golpe de Estado. Eso realmente es un imaginario de los que maneja el presidente Gustavo Petro, que la verdad, hay que decirlo con todo el respeto hacia la institucionalidad, él no está loco. Él realmente está llevando el decálogo al mejor estilo de Chávez, de Maduro y al mejor estilo cubano. ¿Por qué? Él quiere deslegitimar las decisiones de la institucionalidad, de la justicia, cuando los medios de comunicaciones a nivel nacional salen a hacer algún señalamiento o cuestionamiento, inmediatamente se va contra los medios de comunicación. Cuando las decisiones del Congreso de la República no le sirven, inmediatamente ataca al Congreso. El presidente que tenemos hoy lamentablemente es enemigo de las instituciones en nuestro país, enemigo del statu quo, y la decisión que va a tomar el Consejo de Estado, porque no la ha tomado, que es la ponencia de formulación de cargos, tiene todo un trámite. Pero esa formulación de cargos tiene una novedad que además nunca habíamos visto en el país, y es la violación a las normas electorales. En la primera vuelta, 3.700 millones de pesos, en la segunda vuelta, alrededor de 1.400 millones de pesos, estamos hablando un poco más de 5.300 millones de pesos, donde hay pruebas contundentes que tiene el doctor Benjamín y el doctor Álvaro Hernán, los dos magistrados del Consejo Nacional Electoral, y es un sinnúmero de irregularidades: los dineros de FECODE, de la USO, el narcopiloto, el pago a SADI, la empresa de aviación, donde también está el pacto histórico, y de ahí seguramente se desprenderían una serie de situaciones jurídicas. Y termino con esto: si pasan a imputar y a formular cargos al presidente y al gerente de la campaña, que es el doctor Roa, que además no entiendo por qué no ha renunciado a Ecopetrol, por dos razones. Primero, porque Ecopetrol va muy mal. Caen las utilidades en el último trimestre, en el primer trimestre del 24, la empresa politizada, están acabando con el gobierno corporativo. Y segundo, él en el Congreso prometió renunciar si los procesos avanzaban y ponían en riesgo la institución. Entonces termino con esto, Sebastián. Si el proceso avanza, pasaría al Congreso de la República, a la Comisión de Acusaciones, y nosotros investigamos, el Senado juzga y pasaría a la Corte Suprema de Justicia. Sí, a propósito de eso, quería hacer una claridad con Bernie, porque hay grandes dudas, porque como la investigación se hace es al candidato, no al presidente, ¿cómo aplica en este caso? Entonces, la investigación, o digamos, se hace, es un juicio político, lo hace el Congreso de la República, la Corte, o quién le corresponde en este caso, teniendo en cuenta pues esta figura. Hoy es nuestro presidente, pero en su momento, cuando ocurre esto que se investiga, era candidato. Pues yo tengo esa misma idea, yo creo que Juan nos puede aclarar mucho más, pero tengo la misma idea de que salieron inmediatamente a decir el CNE no tiene la potestad para investigar al presidente, pero realmente están investigando en la campaña. Lo que no sé es cómo funciona el proceso. Están investigando en este momento la campaña. Si siguen con la investigación y la investigación sale adelante y hay un fallo hacia la campaña, ya afectaría directamente, me imagino, al presidente, no como presidente, sino como resultado de una campaña que fue ilegítima. O sea, las consecuencias de la investigación jurídica, porque lo que hay en el Consejo Nacional Electoral no es un juicio político. La radicación. Exacto, Marce, hay que darle claridad a los colombianos. En el Consejo Nacional Electoral, que es
una instancia para analizar y adelantar procesos en materia electoral por violación a las normas electorales que rige en el país, pues las consecuencias son sanciones. ¿Qué tipo de sanciones? El gobierno, el presidente Gustavo Petro y su campaña deberían pagar entre el 1 y el 10% de los recursos que fueron desembolsados como aporte a la campaña en su momento. Otra sanción, que la Colombia Humana, que avala al gobierno nacional para la campaña presidencial, recuerde que él fue candidato presidencial por la Colombia Humana, el pacto histórico es el pacto entre todos esos partidos, puede perder la personería jurídica. Pero si las normas determinan en el debido proceso que existió una violación de topes, estamos hablando del presidente, el candidato Petro y el gerente Roa deberían tener una sanción. ¿Y ahí qué puede pasar? Se puede anular jurídicamente la elección o incluso podría haber una suspensión del cargo. Declarar insubsistente. Anular la elección. Anular la elección. Ese es el término jurídico. Se anula la elección del presidente de la República. Estamos hablando desde el punto de vista jurídico, de las decisiones del Consejo Nacional Electoral. Porque hay que recordar que el presidente tiene fuero. Como tiene fuero, quien investiga para pasar a una especie, lo llaman como juicio político, pero no es un proceso jurídico en contra del presidente de la República, es el Congreso de la República. La Cámara de Representantes, Comisión de Acusaciones, investiga, pero la plenaria del Senado toma la decisión. ¿Y qué toma la decisión? Levanta el fuero que tiene en el Congreso de la República para que finalmente la Corte Suprema de Justicia tome una decisión de fondo. Juan, pero antes de que llegue a esa instancia, los magistrados, que son 9 magistrados del Consejo Nacional Electoral, elegidos por 4 años, también como ente autónomo, tienen ¿cuántos votos? Porque es una votación como cuando se hace un juicio. ¿Cuántos votos debe haber positivos para que eso realmente, para que esa ponencia quede, por decir algo, ya completamente radicada o empiece su proceso? Estamos ante una posible formulación de cargos. Esa formulación de cargos está en cabeza de los 2 magistrados, del doctor Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada. ¿Esa formulación la hacen ellos? Ellos 2. Sí. Y esa formulación va a sala plena, es decir, donde se encuentran los magistrados para decidir en mayoría si pasa o no el documento que ellos presentan ante la sala plena. O sea, ¿Qué mayoría es sería 5? como si esos 2 magistrados cumplieran la función de la Fiscalía. Así se lleva la información, las pruebas y luego y los en 9 se sala reúnen. plena deciden como las mismas decisiones que toman en la Corte Constitucional, en el Consejo de Estado o en la Corte Suprema de Justicia. Pero entonces son dos procesos al mismo tiempo. O sea, al mismo tiempo está el CNE investigando la postulación pues, en el momento de cuando era candidato, y al mismo tiempo está este otro proceso de estos 2 congresistas. Pero realmente, sí, claro. O sea, acá también estamos ante un tema muy desafortunado. Y mire, yo les digo con tranquilidad. Hace 15 días que estamos en una reunión con la senadora Paola Holguín y algunos amigos haciendo el análisis de la última encuesta de Inbamer Gallup, pues el Congreso de la República en los últimos años no había aumentado su favorabilidad. Y yo creo que desafortunadamente con este escándalo, pues la ciudadanía vuelve y cae en esa decepción, en la imagen negativa del Congreso de la República. Pero hoy quienes asumen la investigación de los 2 congresistas, estamos hablando del escándalo de la Unidad de Gestión del Riesgo, sí. Bernie. Entonces, como somos congresistas, a nosotros nos investiga directamente la Corte Suprema de Justicia. Incluso la Corte Suprema de Justicia inmediatamente aboca conocimiento de las denuncias y las declaraciones presentadas por Snyder, especialmente, quien de manera directa ha mencionado los nombres del presidente del Senado y el presidente de la Cámara de Representantes. En caso de no ser congresista sería Fiscalía, ¿cierto? No, a nosotros los congresistas... En caso de no serlo. De sí, no la ser justicia ordinaria. ordinaria. Ese siempre es el debate. Es que siempre es el renunció debate. al Congreso para que porque se le vaya conviene. su proceso para, Sí. para la Fiscalía. Cuando nosotros somos congresistas, todas nuestras acciones que se derivan en una investigación de tipo penal se van a la Corte Suprema de Justicia.
En ese orden de ideas, entonces, qué sería lo que deberíamos estar esperando que suceda en los próximos días? Que se avancen los procesos, hasta dónde podría llegar. ¿Es posible que frenen el proceso de investigación que está haciendo el CNE o que pare el proceso que se está haciendo en el Congreso? Bueno, lo primero es, vuelvo y repito, el presidente Gustavo Petro deslegitima las decisiones de nuestros jueces, incluso el Consejo de Estado y exmagistrados del Consejo de Estado se pronunciaron porque hay que solicitarle al presidente de la República que respete las instituciones, que respete la independencia de poderes. Existen pruebas contundentes que existió una violación de topes en la campaña del presidente Gustavo Petro. Y además sumado a todo lo que hemos vivido en estos 21 meses de gobierno, 15 escándalos. Entonces, el hijo, Laura, Benedetti, la exministra del Deporte, Unidad de Gestión del Riesgo. Esto es una cantidad de sumatoria de temas negativos a este gobierno que le hace perder legitimidad. Bueno, es que precisamente le iba a preguntar por el tema de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, qué impacto o qué relación podría tener todo esto que estamos viendo de la campaña con lo que vemos a partir de ahora con el escándalo de la Unidad Nacional de Riesgo, que tendría que ver precisamente con posibles coimas o dineros para lo que serían estas reformas que se sacarían adelante en el Congreso. También, ¿qué lectura tendrían que hacer los colombianos frente a lo que está pasando en el país? ¿Hay que preocuparse o no hay que preocuparse? A ver, defender la democracia, defender la institución, las instituciones es lo más importante. Eso es fundamental para que en el 2026 nosotros los colombianos vamos a elecciones libres y en democracia a elegir el próximo presidente de la República. Ahora bien, si el presidente Gustavo Petro se quiere reelegir, pues que presente un acto legislativo de reelección en el Congreso de la República, porque los tiempos de la constituyente en el Congreso, como está establecido en la Constitución y en la ley, no le da. Ahora bien, él habla de una especie de constituyente que, y lo dijo, no nos concentremos tanto en la forma, sino en el fondo. Segundo, Sebastián, hay un ambiente enrarecido y generalizado en el Congreso de la República. Nosotros hemos tomado varias decisiones. El miércoles aprobamos una proposición liderada por el representante José Jaime Uzcategui, donde suspendimos algunos proyectos de iniciativa del Gobierno Nacional para que sean debatidos y aprobados en el Congreso de la República. Una especie de paro, pero en contra de las iniciativas del Gobierno Nacional. Y yo creo que nosotros no podemos votar nada del Gobierno Nacional. Aquí hay que despejar dudas. El presidente Nami y el presidente Calle tienen que despejar las dudas ante la Corte Suprema de Justicia. Además, porque hoy hay un cohecho generalizado. Entonces dicen estos señores, hay un listado de congresistas. Unos hablan de 15, otros hablan de 45 congresistas que recibieron coimas de ese señor Olmedo, gestión del riesgo, unidad de gestión del riesgo. Entonces hay un cohecho generalizado, usted se para en la plenaria y usted dice, ¿quién de todos estos congresistas recibió? Hay un impedimento para discutir, para votar. Creo que cuando se inicie el debate en la Cámara de Representantes de la reforma pensional van a llegar sin duda recusaciones y creo que no va a haber votación de la reforma pensional y espero que la hundamos y no pase en el Congreso. Juan, pero dicen algunos críticos, o más bien quienes apoyan o respaldan al gobierno, que esto es un saboteo de la oposición. ¿Usted qué dice frente a esto? Pues un saboteo de la oposición. Es que esto es muy particular. Entonces, es el gobierno, pero son los mismos funcionarios los que se denuncian entre ellos. Entonces, Olmedo y Schneider denuncian a los mismos funcionarios que nombró el presidente Gustavo Petro. No he visto una sola denuncia de la oposición diciendo, mire, este ministro o este congresista tienen un complot de corrupción. Es que son entre ellos. Recordemos el tema del hijo del presidente Gustavo Petro por lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Fue la misma esposa de él la que lo denunció. O sea, aquí no es la oposición ni los medios de comunicación. Los medios de comunicación han sido fundamentales, pero Schneider en la madrugada sale en semana porque lo iban a asesinar, lo dijo muy bien él, con Vicky Dávila, a decirle a todo el país del entramado de corrupción que tuvo que denunciar, pero es el mismo gobierno. Ahí hay un juego cruzado entre ellos que se están tirando al agua, afortunadamente, y destapando una olla de corrupción, y la última fue en la unidad de gestión del riesgo. Juan, no es la primera vez que está en un periodo
legislativo, ya ha estado en otras oportunidades en la Cámara de Representantes, pero esta vez, en este periodo de estos 4 años, estamos en la mitad y estamos frenados. O sea, está bien que a veces se frenan iniciativas, ustedes dicen frenamos esta propuesta, en las regiones debe estar todo frenado. Estamos muy en la mitad para que esté sucediendo esto. O sea, a veces es cuando se está acabando un mandato o a veces lastimosamente al inicio y entonces se toman decisiones, pero estamos muy en la mitad para que se frene y esta situación, por ejemplo, con el Consejo Nacional Electoral puede pasar que se lleve el resto del gobierno del actual presidente. Marcela, yo creo que el gobierno del presidente Petro perdió toda la legitimidad. Y perdió la legitimidad desde que conocimos los escándalos de su hijo Nicolás Petro, el escándalo de Laura Sarabia, donde murió un militar en extrañas circunstancias, según no sabemos, donde hay imputaciones ya de militares y la señora Laura sale y entra del gobierno y ella es la que manda, ella es el poder detrás del poder y aquí no pasa absolutamente nada con el gobierno, porque creo que también tiene un efecto teflón generado del miedo que el presidente logra trasladarle a la ciudadanía. Pero ese es el estilo de gobierno de izquierda que nosotros nunca habíamos tenido en nuestro país. Ahora bien, vuelvo y repito, ¿qué es lo más elemental? La protección de la institucionalidad, de la democracia, de la libertad de todos los colombianos. Aquí nadie está intentando tumbar al presidente de la República. Eso es un imaginario de él. Aquí no hay un golpe blando, que él termine su mandato, su desastre de gobierno, desafortunadamente. Y claro, hay una parálisis, hay un freno, pero creo que esa es la consecuencia del mal gobierno. Mire, estamos en mayo y solo el 9% de ejecución. El Ministerio de la Igualdad, que fue declarado inexequible por la Corte Constitucional, pero queda vivo hasta el 2026, solamente el 1% de ejecución. Y dice esta señora Francia que en 100 años de historia en Colombia no se había creado un ministerio. Hay una cantidad de improvisación en este gobierno fatal. Y los ministros buenos, en medio de las diferencias, buenos porque con ellos se puede debatir técnicamente, como Campo, como Cecilia, como Gaviria, como el mismo Prada, que mandan a una embajada, pues el gobierno los va sacando. Vicepresidente, usted menciona algo muy importante y es que se ha perdido legitimidad en este gobierno y hemos visto como después de esos 15 escándalos, usted lo indicó, en 20 meses, el discurso también del presidente Petro se ha tornado un poco, digámoslo, más hostil frente a la sociedad y los invita a que lo respalden, que si hay un golpe de Estado salgan a la calle a manifestar y que él hará pues lo que finalmente en las calles los ciudadanos le indiquen. Entonces hay contradicción porque usted dice que por un lado ha perdido legitimidad, pero por el otro él se respalda y respalda su discurso en la gente, en el apoyo de su gente, como él le dice. Muchas gracias, Manuela. Mariana, perdón, Mariana. Yo creo que le he dicho 2 veces Manuela, ¿no? No importa. Bueno, pero ese es un problema. Tiene cara de Ella es Mariana. súper querida, ella es súper querida. Mariana Manuela, pero muy querida. Oiga, lo primero es, Bernie, todo el respaldo a Israel. El presidente Petro, el 1 de mayo, tuvo 2 acciones muy hábiles. Se camufla en la marcha del 1 de mayo, porque yo considero que el presidente Petro perdió el apoyo popular en las calles, que solicite pues, que cite mañana a una marcha a ver cuántos colombianos le salen. Él tiene que traer chivas del Cauca, tiene que traer a los indígenas, tiene que traer a los campesinos, tiene que pagar y dar almuerzos para que salgan a marchar. Perdió la legitimidad en las calles. Aprovechó el 1 de mayo para tirar una cortina de humo, romper relaciones con Israel, poniendo en riesgo la economía, $1.000 millones en exportaciones, 60 millones de dólares en importaciones en varios temas que son importantes, pone en riesgo la seguridad nacional de nuestro país, debilitando la relación comercial que tenemos con Israel en temas de seguridad. Entonces lo que hace es tirar cortinas de humo, pero estoy completamente convencido que el presidente Petro ha perdido la legitimidad, no tiene calle. Entonces él va a un coliseo, cierra el plano, eso hay que analizarlo, cierra el plano y toman la foto o el video de la asistencia de las primeras filas, porque saben obviamente tomar la foto y dicen, no, es que aquí está la manifestación popular, aquí está el pueblo, aquí está la constituyente. Chávez, ustedes tienen el mismo decálogo de Chávez. Entonces nos dirán a nosotros que somos unos locos, que no, es el mismo decálogo de Chávez. Perdió la calle, perdió legitimidad y en el Congreso de la República, presuntamente, como para que le pasen las reformas, pues lo vimos en el último escándalo, pues tiene que repartir mermelada.
o si no, no le pasa absolutamente nada, Juan, desafortunadamente. Se habla mucho de que hay que rodear las instituciones, de que debemos estar como ciudadanos prestos a hacer lo que haya que hacer. ¿Qué se espera de nosotros como ciudadanos? ¿Qué podemos hacer nosotros, los ciudadanos de a pie, para proteger las instituciones, para proteger nuestro país, para pensar en un mejor futuro? ¿Qué se espera que hagamos nosotros? Bernie, 3 acciones. Dialogar, dialogar, dialogar. Hay que abrir el diálogo en todos los espacios, con la familia, con los amigos, en las empresas, con todos los círculos de la sociedad, y no es a desinformar como lo hacen ellos, realmente es a poner los temas sobre la mesa y aterrizados a la realidad que estamos viviendo como país. Teníamos que comprobar un gobierno de izquierda en Colombia, lo estamos comprobando, y creo que también quedan muchas lecciones para todos los políticos y para los próximos gobernantes. Segundo, realmente ayúdenos mucho en las redes sociales, a informar de lo que está ocurriendo. Y cuando vamos a marchar, hay que continuar marchando. Dicen, es que las marchas no sirven para nada. Claro que sí sirven. Juan, ayúdeme con una respuesta en 50 segundos antes de ir con los titulares y finalizar este tema, aprovechar lo que está acá con nosotros. ¿Cómo está el departamento de Antioquia en relación al gobierno nacional? Es decir, proyectos como las 4G, el túnel del Toyo, la intervención, por ejemplo, de algunas entidades aquí en el departamento. ¿Cómo se siente el ambiente desde el Congreso de la República en relación a eso? Sebastián, muy mal. Hace 20 días, debate de control político al ministro de Transporte. En la Comisión Cuarta, citado por el senador Juan Felipe Lemus, donde estuvo también el senador Esteban Quintero, dice el ministro de Transporte, 650.000 millones de pesos para el Toyo. En la tarde pasa a la plenaria de la Cámara, lo tratamos de llevar a que reafirmara que estaban listos los recursos para entregar y terminar las vías al mar, y evade completamente la respuesta. Hoy no hay claridad en los recursos para terminar las vías 4G en nuestro departamento. Desafortunadamente la relación él no la ha tomado por las vías institucionales como le ha solicitado el gobernador y Federico Gutiérrez, y yo creo que el presidente Gustavo Petro poco le interesa a Antioquia, porque ellos siguen insistiendo en el Congreso de la República. Si Antioquia cambia, Colombia cambia. Y nosotros tenemos que insistir, como dice el gobernador de Antioquia, si Antioquia resiste, Colombia se salva. Entonces aquí hay como un tire y afloje del gobierno nacional hacia Antioquia desde el punto de vista ideológico y de cálculo político. Y desde el gobernador y el alcalde hacia el presidente intentando unas relaciones institucionales y que no le den la espalda a nuestro departamento, porque han sido muchas las decisiones que el gobierno ha tomado que nos ha afectado a todos los ciudadanos de nuestro departamento, a todos los paisas. Juan Espinal, representante a la Cámara por el departamento de Antioquia, gracias por estar con nosotros aquí en Consejo de Redacción. Este sofá está dispuesto, aquí los escuchamos a todos, los puntos de vista siempre serán importantes tener en cuenta. Oh, muchas gracias, de verdad, a la mesa de trabajo. Un abrazo muy grande a todos los antioqueños y ya saben que nosotros somos un pueblo resiliente. Colombia es un pueblo resiliente, superamos la pandemia, así que vamos a superar este mal gobierno para adelante y no se les olvide, hay que proteger la democracia. Miren lo que está haciendo María Corina recorriendo la nación, impulsando una presidencia en cuerpo ajeno. ¿Por qué? Porque si allá se soluciona, en Colombia también se puede solucionar para los hermanos venezolanos que están en nuestro país. Representante, gracias. Bernie sigue con nosotros porque necesitamos tener más opinión y perspectiva sobre el tema de Israel, porque no se nos puede pasar así, pero como lo tenemos otro ratico en la mañana, lo vamos a dejar para después.